Hola, buen día. Con ustedes el profesor Maya. Bienvenidos. Les voy a explicar un video acerca de la iluminación. La iluminación pues es muy importante en la electrónica, puesto que cada vez los focos, las lámparas, las luminarias se componen de semiconductores para la radiación de un haz luminoso. Sí, como en este caso este foco ahorrador, pues internamente tiene un circuito y que pues para su radiación luminosa utiliza como base estos LEDs tipo SMD, estos LEDs en color amarillo, ¿sí? Componentes o dispositivos de montaje superficial, son los que irradian la luz, ¿sí? Son los que nos proporcionan, los que proporcionan el flujo luminoso. Recuerden ustedes que el flujo luminoso pues se mide en lumen. Sí, los lumen, por ejemplo, algunas lámparas, más bien todas tienen esa, pues así como tenemos la potencia, el voltaje, características para el buen uso de los dispositivos. Tenemos aquí en este caso que esta lámpara es de 1165 lumen, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de que pues todas nuestras fuentes luminosas actualmente están muy, digamos, invadidas de estos diodos SMD, incluso en los automóviles, como esta lámpara también de 12 volts para automotriz, pues aquí tenemos estos diodos SMD, o en esta tira de diodos la misma tecnología. De ahí la importancia entonces de ver este tema para el estudio de los materiales, el estudio pues de la calidad de iluminación que debe de haber en algunos lugares, y que pues que está muy metida la electrónica pues en esta parte de lámparas, de focos, etcétera. Entonces la iluminación se mide con un instrumento que se llama luxómetro. Obviamente las unidades que nos proporciona este instrumento se llama lux, denotado con la letra LX, que enseguida vamos a ver el desglose de esta unidad. Antes de esto, pues les voy a mencionar como el origen de esta unidad. Vamos a suponer aquí que tenemos un cuerpo sólido. Si tenemos aquí un cuerpo sólido, una esfera, y que si nosotros nos ubicamos la fuente de energía en el centro, entonces vamos a suponer que esta fuente de energía ilumina todo esto que está aquí en color verde, ¿sí? Entonces esto es una área, es una superficie, ¿sí? Entonces la distancia de la fuente de energía la distancia de la fuente de energía a la superficie a donde llega la luz, le voy a llamar radio o distancia, pero voy a utilizar la D para no confundirnos. Voy a utilizar esta D, de la D de distancia. Entonces esta área la debemos de calcular, y entonces esa relación de proporción del área que se conforma esto aquí como ejemplo, aquí en color verde, entre la distancia, a esa relación de proporción le voy a llamar esteroradián. Si esto es un cuerpo sólido, pues entonces aquí yo indico un ángulo, ¿sí? Utilizando la letra omega, ¿sí? Entonces la letra omega me va a indicar un esteroradián, ¿sí? Un esteroradián, pues lo simbolizamos con la SR. Ese es un esteroradián. Entonces, con la letra omega voy a mencionar a los esteroradianes, calculándolos, entonces haciendo la siguiente división, ¿sí? Entonces, área entre distancia, ¿sí? Área iluminada entre la distancia de la fuente de energía, ese es un esteroradián. Bien, el flujo luminoso que nos proporciona la fuente de energía entre un esteroradián me proporciona una unidad llamada candela. Recordemos que la candela es una unidad del sistema internacional, pues del sistema internacional de unidades, que nos indica la intensidad luminosa. Repito, la intensidad luminosa se mide entonces en candelas. Flujo luminoso o lumen entre un punto o un ángulo me da candelas. El mismo flujo o lúmenes, ¿sí? El flujo luminoso dado en lúmenes entre cierta área o cierta superficie dada en metros cuadrados me da los lux, ¿de acuerdo?
Entonces, la intención de este video es la demostración de lo que puede medir mi instrumento de medición. Un luxómetro, pues es un instrumento muy sencillo en usarlo. Tiene aquí un sensor, tiene aquí su pantalla, su display, y que al encenderlo, pues registramos pues aquí una lectura, que pues, de acuerdo a la escala, aquí en la parte superior izquierdo tiene por 10 o puede tener por 100 o por 1000, que viene siendo así como su escala. Es decir, si yo aquí tengo 20 por 10, es decir, voy a tener 200. Pues si lo acerco más hacia arriba, pues va a aumentar así sucesivamente, porque me estoy acercando a la fuente luminosa. Sí, entonces esto es un luxómetro. En la parte inferior simplemente mide la temperatura. Sí, entonces nos vamos a apoyar en la parte superior, que es la escala, y hasta que se quede fija. Esa es mi lectura más confiable. Bien, entonces pues me voy a apoyar de esta fuente luminosa, de este foco, para hacer la demostración. Sí, voy a medir, de acuerdo aquí apoyando, tomo 70 centímetros. Sí, ya hice la medición aquí en la parte inferior, en mi piso. 2 losetas son 70 centímetros, donde está mi pie. Entonces tomé eso como referencia, 70 centímetros. ¿Sí? Entonces voy a poner mi fuente luminosa, ¿sale? Entonces esta distancia es la que yo menciono aquí, de la fuente luminosa al área iluminada aquí, que estoy señalando aquí con mi regla. Eso va a ser entonces mi distancia, ¿sí? Entonces 70 centímetros. Entonces 70 centímetros lo voy a escribir aquí en esta parte. Aquí voy a escribir 70 centímetros. Ahora, ¿cuál va a ser la superficie iluminada? La superficie iluminada no precisamente va a ser circular, puede ser cuadrada, rectangular, etc. Pero para facilitar ahorita los cálculos, voy a considerar que la superficie iluminada va a ser la que me proporciona mi lámpara a esos 70 centímetros. Voy a buscar el centro de esta aproximación de circunferencia, ¿sí? Y pues busco el centro para que por ahí por ahí pueda calcular mi radio, o pueda calcular mi diámetro. De acuerdo a la perspectiva de la cámara, puede ser que se vea un poquito distorsionado, pero ahí, aquí aprecio que estoy aquí muy frente a la fuente luminosa y mi regla, casi 70 centímetros, 68, vamos a dejarle en 68 centímetros de diámetro. Es el diámetro de esta circunferencia. Pero aprovechando aquí mismo, ¿sí? Aquí voy a anotar 68, no se nos olvide que aquí va 68. Aprovechando aquí mismo, voy a utilizar mi luxómetro. Sin moverme, tomo como referencia esta segunda loseta de aquí donde, como les mencioné, está mi pie. Y entonces hago mi lectura, y me marca aquí entre 32 y 33 aproximadamente. Nuevamente en la parte superior izquierda alcanzan a ver que tiene por 100. Ese por 100, entonces hay que considerarlo. Ahí está 33, 33. Bueno, entonces sería 3300 aproximadamente, hasta donde se queda aquí toda la lectura. Ok, entonces, 33, ok. Entonces son 3 números que voy a registrar. 3 números que vamos a considerar. Tal vez no salga muy exacta, pues la demostración, puesto que hay varios factores, ¿no? Los colores de la pared, o la luz que tenía el fondo, o quizás, pues ahorita que se movía mi mano un poco, ¿no? Necesitaría un tripié, y pues otras formas de medición más, más seguras, más estrictas. Pero vamos a hacer el intento de hacer la demostración. Entonces, la distancia, ¿sí? La distancia que medimos de la fuente luminosa a la superficie fue de 70 centímetros, ¿sí?
Ahora, el radio de la circunferencia iluminada fue de 68 centímetros, pero era su diámetro. Recordemos que la mitad del diámetro es el radio, entonces 68 centímetros entre 2 para que me proporcione el radio y pueda calcular fácilmente el área de ese sector iluminado. Ok, pero les mencionaba, ¿no? El flujo luminoso entre el área debe estar dada en unidades de metro, en metros cuadrados. Entonces esto conviene de una vez pasarlo a metros. Y voy a tener aquí entonces 0.7 o 0.70, que es lo mismo, metros. Y entonces 68 entre 2, esto es 34 centímetros. 34 centímetros y esto es equivalente a 0.34. 0.34. Entonces tengo aquí ya mis conversiones. 0.34 metros. De acuerdo. Entonces, este es el radio, ¿sí?, de la superficie iluminada. Pero yo no quiero precisamente el radio, yo quiero su área. Vamos a calcular entonces el área. Bien, calculemos el área aquí en la parte inferior. A ver, entonces, el área, recordemos que es, el área es multiplicar el valor de pi por el radio al cuadrado. Entonces, el área, pues es multiplicar este valor constante, 3.1416, por el punto 34 metros y al cuadrado, para calcular el área del sector iluminado. Hagamos la operación rápidamente y tenemos, metemos los datos, 0.34 al cuadrado y por el valor de pi, tenemos aquí 0. Esto me proporciona 0.36 metros al cuadrado. Ok, entonces, ya tengo el área iluminada. En este caso fue circular, o la aproximamos a circular, ¿sí? Entonces, calculemos entonces los esteroradianes, ¿sí?, que es la división del área entre el diámetro, y va a ser entonces el área 0.36, ¿sale? El área es 0.36 y entre la distancia de la fuente de energía a esa superficie iluminada, que va a ser ¿cuánto? 0.7. Entonces 0.7, mi expresión matemática me dice que va al cuadrado, 0.7 metros al cuadrado, y aquí son metros cuadrados. Finalmente se cancelan las unidades. A ver, 0.36 entre 0.7 al cuadrado me da 0.49. No es adimensional la magnitud. Sí se cancelan los metros cuadrados, pero ya acordamos que la relación de estos dos números la vamos a llamar esteroradiano. Entonces, 0.36 entre 0.49 es 0.73. Entonces aquí voy a tener un valor de 0.73. ¿Sí? 0.73. A ver, entonces, 0.73 esteroradianes. Ok, entonces, vamos subrayando estos resultados que los vamos a ocupar. Sí, aquí separamos. Ok, bien. Ahora, les comentaba, el flujo luminoso que nos proporciona el fabricante de la lámpara, entre ese punto o entre ese ángulo del tamaño que pues sea, le vamos a llamar entonces intensidad luminosa, medida en candelas, esa es su unidad. Bien, entonces si ya tengo entonces el flujo luminoso de esta lámpara, que precisamente es la que les mencioné al inicio, que es de 1165, pues entonces hagamos esta división. 1165 lúmenes, porque el flujo luminoso se mide en lumen, nada más abreviado con la letra LM. Efectivamente, 1165, ya lo habíamos señalado, entre los esteroradianes, que es este valor que acabo de calcular aquí, entre 0.73. Realizando la división, voy a tener 1165 entre 0.73
voy a tener aquí un valor de 1595.8. ¿En qué unidades se mide la intensidad luminosa? Ya mencionamos y repito, en candelas. Entonces aquí tenemos candelas. Bien, pues ese dato todavía no nos dice mucho porque pues no, generalmente, o mejor dicho, la iluminación la medimos en lux, que es lo que me proporciona el luxómetro precisamente. Entonces, si yo tengo entonces el flujo luminoso, pues entonces, que son los mismos 1165, ¿sí? 1165, lumen entre el área. ¿Pero cuál es el área? El área es 0.36 metros cuadrados. La combinación de estas unidades me arroja los lux. Entonces, haciendo esa división, 1165 entre 0.36 me va a dar aquí, entonces, 3236.1. Mencionamos, las unidades son los lux. Lo pongo aquí de otro color para denotar LX. Estos son los lux. Entonces tenemos aquí pues esta pequeña demostración, quizás no tan exacta por los factores externos de medición, pero sí registramos con el luxómetro una lectura que oscilaba entre 32 y 33 y por 100, es decir, entonces es agregarle, entonces aquí 3200, dos ceros, o bien 3300, y podemos ver que pues efectivamente el desarrollo de estas fórmulas, pues muy físicas, muy matemáticas, pues bueno, vemos que tenemos aquí un valor muy aproximado. Entonces, pues, esa es la finalidad de este video, pues, familiarizarnos con esas expresiones matemáticas, pero hacer énfasis en la importancia de estos semiconductores, de estos diodos SMD que constituyen, pues, la base de todos estos focos ahorradores que cada vez más abundan en el mercado en cuestión de fuentes de iluminación. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.